Muy buenas tardes y bienvenidos a caraotarradio.net, al programa Al Grano. Como de costumbre, vamos a acompañarlos durante una hora. En la dirección, Mirla Castellanos; en la producción de Al Grano, Jessica Fermín Roger; en los controles, Jaylin Acevedo; y ante los micrófonos, quien les habla, Yasmín Roger. Tengan todos una bienvenida y gracias por estar en sintonía con caraotarradio.net, en seguirnos en @caraotarradio, y pongo a tu disposición mis redes @Yasmín Roger para Twitter, Instagram y Facebook. De inmediato, como de costumbre, hoy vamos a tener dos invitados por demás interesantes, así que presten muchísima atención al regreso. A continuación, vamos a conversar con el doctor Diego Díaz Martín, licenciado en Biología de la Universidad Central de Venezuela, máster en Gerencia Ambiental de la UNEFA, especialista en manejo de los recursos naturales de la OTS Costa Rica, manejo y conservación de la vida silvestre de Smithsonian de los Estados Unidos, doctorado en proyectos de ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia, España, fundador de Vitalis, actualmente director de Vitalis para las Américas y catedrático del Tecnológico de Monterrey. Le invitamos al doctor Diego Díaz Martín en el día de hoy, justamente para que sea él una fuente fidedigna y propia en este particular, para que nos explicara en qué consiste el movimiento del desierto de Sahara, de ese polvo que en el pasado observamos aquí en Venezuela, en porciones pequeñas, pero que vimos inclusive en el día de ayer videos entrando ese polvo del desierto del Sahara a una parte de México, y según un video de la NASA se está moviendo en direcciones para tocar determinados países. La gente empezó a especular en ese particular, y como a mí no me gustan las especulaciones, yo quise tener una fuente fidedigna propia que de verdad nos pudiese explicar cuáles son los pros y los contras de este movimiento, que de paso se ha dicho, tengo entendido, que no es la primera vez, que usualmente año tras año se mueve, pero que el que estamos viendo a la fecha viene con muchísima fuerza, y eso probablemente ha hecho que la gente reaccione o que lo vea con determinada expectativa. Entonces nos vamos a escuchar, así que los dejo con un audio que gentilmente envió para Caraota Radio, para el programa El Grano, el doctor Diego Díaz Martín, nuestro invitado del día de hoy, desde México, explicándonos en qué consiste este fenómeno de la naturaleza que mueve parte del desierto de Sahara en un polvo a cierta y determinada velocidad. Así que presten muchísima atención y ojalá lo puedan disfrutar al máximo. Yasmín, muchísimas gracias por este contacto. Para mí y por supuesto para Vitalis siempre es un placer conversar contigo, y especialmente cuando hay temas de tanto interés colectivo como es el caso del famoso polvo del Sahara, esa nube que está acaparando la atención de tanta gente y que está afectando las costas del centro de Sudamérica, como efectivamente ya los primeros días de esta semana ocurrió para Venezuela, y posteriormente ya para México. Tenemos un par de días con esta afectación local. Las imágenes sí son asombrosas, son fenómenos que, aunque se repiten con cierta frecuencia, no habíamos visto una nube de polvo tan extensa, tan densa como la que estamos observando este año. De hecho, los expertos hablan de una especie, algo así como un récord, que en los últimos 50 años no se había visto este volumen tan concentrado en una misma oportunidad. Sin embargo, es importante recordar que es un fenómeno normal, que cada año más de 100 millones de toneladas de polvo sahariano están soplando entre África, y también llega a afectar y a poder entrar y penetrar directamente hasta zonas del Amazonas, donde son muy valorados sus aportes desde el punto de vista de nutrientes. Ahora, si bien el polvo llegó a la ciudad de Caracas a principios de esta semana, se va a mantener unos días. Eso va a depender mucho de las condiciones del estado del tiempo, por ejemplo, de la humedad, de si llueve, eso va a hacer que se precipiten. Pero estamos hablando de una capa de polvo que normalmente tiene una extensión entre 3 y 5 kilómetros de espesor,
y que se encuentra a una altura relativamente cercana al contacto humano. Estamos hablando entre 1 y 2 kilómetros en la atmósfera baja. Eso significa que ese efecto, pues de alguna manera lo vamos a percibir no solamente visiblemente, sino también desde el punto de vista de la sensación del respirar esa nube de polvo. En México ya lo comenzamos a percibir. En México, donde estoy en este momento, en la península de Yucatán, ha aumentado inclusive algo así como que el 800% la concentración de partículas en la atmósfera. Imagínate, Yasmín, lo que eso significa. Eso le quita visibilidad, le quita una cantidad de características a la atmósfera a que estamos acostumbrados a ver en este periodo del año, que es básicamente de verano. Ya estamos dentro del verano. Pero, repito, es un fenómeno que ocurre varias veces al año, hasta a veces 2 o 3 veces, y lo que estamos observando hoy en día ciertamente es bastante atípico. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esta nube? Que la gente no se ponga nerviosa. Si ahorita tenemos que usar nuestras mascarillas, cubrebocas, para protegernos como una medida sanitaria ante el COVID-19, es perfectamente válido también usarla para prevenir cualquier efecto que podamos tener en el contacto con estas partículas. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que somos, y me incluyo, más sensibles a este tipo de partículas. Pero esta nube de polvo tiene también sus beneficios. Por ejemplo, estabiliza la atmósfera porque hay un movimiento muy interesante que desde el punto de vista del estudio del clima se ha documentado mucho cuando el aire cálido de la nube de polvo se eleva por encima del aire relativamente más frío y denso, y eso contribuye a estabilizar la atmósfera. También contribuye a la regulación de las temperaturas del planeta, aunque el hecho de que aumente localmente el efecto invernadero hace que percibamos unos incrementos de temperatura bastante importantes en las zonas donde ellos se encuentran, simplemente porque entra la radiación solar y no toda ella regresa, simplemente porque rebota con este particulado, que por cierto no es arena, son partículas de arena. Si fuera arena, los granos, la granulometría haría que efectivamente se precipitaran y fuera más fácil. Ahora, en Venezuela lo vamos a percibir en la parte norte fundamentalmente. La cordillera de la costa actúa como un excelente retenedor o filtro que no permite que pase la parte media y del sur del país. Sin embargo, en otras zonas, como en donde me encuentro en México, pues los efectos ya se están sintiendo en Cancún, en Veracruz, en toda Yucatán, y por supuesto también va a llegar a la Ciudad de México. Se ha dicho también, que es muy importante reforzarlo, el hecho de que también aporta nutrientes a los suelos tropicales, pero no solamente nutrientes, Yasmín. Lo interesante acá es que si bien es un elemento que ayuda, que contribuye a fertilizar los suelos, también aporta y renueva las playas de las zonas del Caribe. Y eso es importante tenerlo presente, porque a pesar de que estamos hablando de 10.000 kilómetros de distancia del África hacia el Caribe, estamos encontrando que hay y ha habido siempre una relación muy directa. Ahora, ¿qué efectos tiene sobre los seres humanos? Básicamente, aquellas personas que tengan una sensibilidad especial van a experimentar problemas. ¿Por qué? Porque el aire seco y polvoriente que trae esa capa de aire del Sahara tiene aproximadamente la mitad menos de humedad que lo que normalmente tiene la atmósfera tropical típica, y eso hace que al momento de respirar pues genere cierta molestia. Y por supuesto, entonces aquí la recomendación sería evitar respirarla, evitar tener contacto con estas partículas, y las mascarillas y los cubrebocas, que vale decir cubren la nariz, también van a ser muy útiles en ese sentido. Lo importante es tener presente que este contenido de partículas sí puede resultar nocivo solamente para personas que tienen antecedentes respiratorios, incluso personas, repito, como en mi caso, que somos muy alérgicos o que tendemos a experimentar irritación en los ojos o en algunas otras mucosas del cuerpo. Así que nada por qué preocuparse, es un fenómeno que debemos admirar, que debemos agradecer, una sorpresa más que nos trae el año 2020, lleno de fenómenos que, como el caso de la nube del Sahara, siempre ha existido, solo que esta vez se intensificó, y vamos a recibirlo como un fenómeno en la naturaleza que, por cierto, debemos aprender a conocer y valorar,
porque como decíamos también tiene sus efectos positivos. Así que, Yasmín, para no alarmarnos, simplemente veamos el fenómeno, seamos testigos de él, va a desaparecer pronto y mientras tanto pues les invitamos a seguir nuestras redes sociales. ONG Vitalis en todas las redes sociales nos van a conseguir, donde vamos a estar compartiendo, siempre lo hacemos, no solamente información sobre la nube de polvo del Sahara, sino también sobre otros fenómenos atmosféricos que ocurren todos los días, todos los años en este maravilloso planeta que nos toca vivir y sobre todo conservar. Y a continuación, luego de escuchar ese estupendo audio por parte de nuestro invitado del día de hoy, sobre el desierto del Sahara y ese polvillo que estamos viendo en algunos países a través de videos, la entrada del mismo, nos vamos con un buen tema y al regreso venimos con más. A continuación le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, nuestro segundo invitado de hoy, Mauro Zambrano, representante del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas. Buenas tardes, Mauro Zambrano. Y así, de inmediato nos vamos con la primera pregunta. Como representante del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas, eres obviamente una voz autorizada para decirnos cómo está la situación con los profesionales de la salud en cuanto a la protección que ellos deben tener hoy más que nunca con la llegada del COVID-19. La gente está muy preocupada porque se ha colado muchísima información y queremos de verdad saber si están usando los insumos médicos como mascarillas, cubrebotas, guantes, gorros. ¿Los están recibiendo? Saludos, Yasmín, saludos a todos los radioescuchas. Sí, la situación de los trabajadores de la salud en cuanto a materiales de protección es muy precaria. Podemos decir que en el último registro del día de ayer, 4 de 16 centros de salud no cuentan con guante para la protección de los trabajadores. Y algo que es muy importante, que se utiliza solo un guante por guardia y el deber ser es que sea un guante por paciente. Además, 6 de 16 centros de salud no cuentan con tapaboca para la protección y 11 de 16 centros de salud reutilizan el tapaboca, algo muy grave porque ante la situación que estamos viviendo de pandemia, los trabajadores prioritariamente tienen que tener todo lo que es la protección para evitar ser contagiado. ¿Qué ha conllevado esta situación? Que más de 144 trabajadores se encuentren contagiados con coronavirus. Eso ante la irresponsabilidad del Estado. También tenemos en el caso de hospital como Maternidad Concepción Palacio y Magallanes de Catia, que elaboran sus propios tapabocas y bueno, eso porque no hay dotación, pero no es el deber ser. El deber ser es que el Estado dote, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, que debe dotar e invertir en la protección de los trabajadores, y eso no está sucediendo en este momento en nuestros centros de salud. ¿Quiénes son los encargados de velar porque los profesionales de la salud no se expongan a contaminarse por no poseer estos insumos médicos? Ya hemos visto la baja de algunos profesionales de la salud y estamos muy conscientes a través del Monitor Salud que tú siempre nos haces llegar de que los mismos no cuentan con esos insumos. Entonces, ¿en qué condiciones están trabajando? Bueno, el encargado es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el encargado de velar por la protección de los trabajadores junto al Ministerio de Salud, pero sin embargo, mira, nosotros creamos el Monitor Salud y reportamos día a día lo que pasa en nuestros hospitales para que logren ver la situación. Y mira, hacen caso omiso, es como que si estuvieses hablando con la pared. De verdad, no hay ningún tipo de solución que conlleve a la protección de los trabajadores. Y mira, muy clara es la LOXIMAG. La LOXIMAG es muy clara. Todo el que obliga a un trabajador a laborar en esas condiciones incluso puede ir preso, porque va contra la salud del trabajador, va contra la salud incluso del paciente. O sea, que un trabajador de la salud no esté protegido en este momento
significa que nunca va a parar el contagio, porque son los focos más grandes que hay en cuanto a contagios. Entonces, lo que indica la Organización Mundial de la Salud especialmente es que los trabajadores deben estar protegidos y los gobiernos deben invertir en esta situación. Y bueno, le solicitamos un permiso a nuestro invitado del día de hoy, a Mauro Zambrano, representante del Sindicato de Hospitales y Clínicas, y nos vamos con un tema. Al regreso continuamos nuestra conversación del día de hoy. Mauro, se habla, se comenta, se dice por todas partes que ha llegado la ayuda humanitaria. ¿La han recibido en los hospitales? ¿De qué forma está llegando? Cuéntame. Sobre la ayuda humanitaria, decirte que, mira, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, han enviado a distintos centros de salud y los distintos centros han reportado en el caso de insumos de limpieza, casos de insumos médicos, incluso lo poquito que hay en nuestros centros de salud lo hay porque ha llegado ayuda humanitaria. Sin embargo, decirte que no es la solución, pero sí ha ayudado a mucha gente esta ayuda, y que bueno, nosotros siempre somos garantes de que le llegue a quien tiene que llegarle, a pesar de que es muy difícil tener el control o decirlo así, porque no sabemos las rutas. Simplemente cuando llega a un hospital nos reportan que llegó alguna ayuda de más que todo la OMS y la OPS. Y un problema que tenemos todos los venezolanos, pero que cuando pensamos en los hospitales, pensamos en las clínicas, bueno, se torna aún mucho más terrible la falta de este líquido. Es justamente el problema del agua en todas partes. ¿Cómo están sorteando la falta de este vital líquido en hospitales y clínicas cuando sabemos perfectamente que sin agua no hay higiene? El agua es un problema muy, muy grave en nuestros centros de salud. Podemos hablar que en el último reporte del día de ayer, 16 centros de salud no contaron con el servicio de agua potable, pero además, por ejemplo, hospitales como Hospital Maternidad Concepción Palacio, Hospital de Niños, que es el JM de Los Ríos, Hospital Vargas, son hospitales grandes y que, por ejemplo, hoy pueden tener agua, pero mañana no. El servicio es muy intermitente y en el mes duran 20, 30 días, 20, 28 días, 25 días entre los últimos 3 meses sin agua, además de muchos centros. Te estoy hablando que es un problema a nivel general, el problema del agua, el problema de la asepsia, que podemos decir en nuestro centro de salud, porque el tema de el cloro, el desinfectante y el jabón, por ejemplo, 7 de 16 centros de salud no contaron con cloro el día de ayer, 14 de 16 centros de salud no tienen desinfectante y solo 3 cuentan con jabón. Entonces esto te da un panorama de que los trabajadores estamos en una situación muy vulnerable y que estos insumos básicos deben de llegar. O sea, no puede ser que no haya insumos de limpieza por el bloqueo. O sea, eso no tiene sentido. Además, creo que tienen que ser responsables y asumir las responsabilidades para que los trabajadores podamos tener un ambiente laboral digno y que el paciente pueda ser atendido dignamente. Y seguimos conversando con Mauro Zambrano, representante del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas. La situación económica en términos generales es mala para todos los venezolanos, pero los profesionales de la salud están definitivamente muy, pero muy mal pagados. Ha cambiado esta situación. Y de paso, ¿tiene idea de cuándo van a recibir los $100 mensuales por 3 meses ofrecidos por Juan Guaidó? Bueno, el tema salarial, como bien lo has dicho tú, estamos ganando alrededor de $4, 5, 6 dólares, y el que más gana puede llegar a $10 mensuales. Esto obviamente no alcanza para absolutamente nada.
cuando cobramos una quincena, tienes que comprar es un poquito de cada cosa porque ni siquiera te alcanza para comprar 1 kilo, por ejemplo, de queso o 1 kilo de carne. Muchos trabajadores la están pasando muy mal, los que no tienen otras labores, porque simplemente no da para mantener a tu familia y mucho menos para mantenerse uno mismo. O sea, el tema del pasaje, son muchas cosas, y que el salario prácticamente es algo simbólico. Podríamos hablar de que prácticamente no ganamos nada, y esa situación se ha visto en que muchos trabajadores han dejado de ir al trabajo por no tener que comer, otros por no tener por no tener pasaje incluso para poder llegar a sus puestos de trabajo, y podemos hablar que muchos también llegan caminando a su centro de salud, caminan kilómetros para poder llegar. Y esta situación de vulnerabilidad en todos los sentidos, y esta crisis conlleva que los trabajadores prácticamente estemos muy desprotegidos en todos los sentidos. Me hablabas de los $100 de Guaidó, aún todavía no se ha cancelado, estamos esperando respuesta en ese sentido. Lo que sí quisiéramos es que eso llegara a todos los trabajadores que hacen un gran esfuerzo por llegar a sus centros de salud, que es nuestra petición, y que eso ayude, porque de verdad sirve de una gran ayuda que den esos $100, porque como te lo expuse anteriormente, el trabajador no tiene ni para mantener ni él mismo ni a su familia. A continuación nos vamos con otro buen tema que va a seleccionar para ustedes y para nosotros también Yailin Acevedo en los controles. Mauro Zambrano, nombremos 10 de los hospitales más notorios: Magallanes de Catia, Periférico de Catia, Materno de Caricuao, Hospital de Coche, Hospital Universitario de Caracas, Hospital Vargas de Caracas, Puericultura 23 de enero. ¿A qué capacidad están trabajando? ¿Está habilitada la terapia intensiva? ¿Cuentan con los profesionales de la salud entre médicos y enfermeras necesarios? ¿Están preparados para eventuales emergencias, entre las cuales la primera o la principal que tenemos aquí en Venezuela es la llegada del coronavirus? Decirte que, por ejemplo, no todos los hospitales en Caracas no están prácticamente funcionando, y el funcionamiento es muy poco. Los porcentajes, pudiéramos hablar, imagínate, un hospital como el Clínico Universitario, que tiene 1.200 camas, pudieran funcionar entre 200 a 230 camas. Y lo mismo pasa en todos. En el Hospital Magallanes hay servicios completamente cerrados. En el Periférico de Catia no funciona la terapia intensiva. En el Materno de Caricuao también hay muchas deficiencias en cuanto a insumos. Imagínate que hay anestesiólogo nada más los días jueves para que alguien o cualquier parturienta vaya a la institución. El Hospital de Coche acaba de ser inaugurado en este momento y tengo entendido que también tiene muchas deficiencias. El Hospital Universitario de Caracas, como te lo dije anteriormente, una deficiencia en cuanto a insumos, equipos médicos que no funcionan, como tomógrafo, resonador magnético, y que una cama embarca que tengas todos estos equipos operativos, porque si no la salud deja de ser gratuita, y si necesitas algún insumo, obviamente el paciente o el familiar tiene que salir. Es mentira que hoy en día la salud es gratuita, y en el Hospital Vargas de Caracas lo que ha ayudado es que hay una ONG llamada Médicos Sin Fronteras, y ha arreglado muchas cosas del hospital para poder atender a los pacientes. Sin embargo, también tiene deficiencia en cuanto a equipos médicos, no hay tomógrafo y todo ese tipo de cosas. Por eso es que te digo que es muy difícil y muy
lamentable la situación que estamos viviendo y que no hayan correcciones, que aquí prácticamente se diga que estamos en un sistema de salud muy fortalecido, y es prácticamente falso, porque de verdad nosotros, como hemos venido viendo la situación, hemos tenido muchísima suerte, y ojalá y que aquí en Venezuela, y le pido a Dios muchísimo todos los días, no siga creciendo la tasa de contagios, porque nuestros hospitales no están capacitados para esa situación. Y bien, hemos llegado al final de nuestra entrevista, de nuestra segunda entrevista del día de hoy, en compañía de Mauro Zambrano, representante del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas, a quien agradecemos su participación. Te invitamos a compartir redes, a enviar algún mensaje a todos nuestros oyentes, y mil gracias por tu participación aquí a carabotarradio.net, al programa El Grano. Gracias, Yasmín, por invitarme a Carabota Radio y a tu programa. De verdad, sin dejar de decirle a toda la población y a los ciudadanos que deben de cuidarse. Hoy el COVID-19 ha crecido muchísimo, y lo más importante es que no deben dejar de lavarse las manos, mantener 1,5 metros de distancia ante la gente, incluso los que puedan comprar antibacterial. Cada vez que toquen el ascensor o cualquier cosa en la calle, usar pues el antibacterial, que es lo más importante para la prevención pues de este virus que viene creciendo en Venezuela. Muy agradecido y muchas gracias. Y bien, ahora sí, llegamos al final. Muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía, carabotarradio.net, en seguirnos en @carabotarradio. Pongo a tu disposición mis redes, @YasminRoger para Twitter, Instagram y Facebook. Y como de costumbre, nos acompañó en la dirección Mirla Castellanos, en la producción del Grano Jessica Fermín Roger, en los controles Jaylin Acevedo, y de los micrófonos se retira quien les habló, Yasmin. Seguimos en cuarentena, está radicalizada, muy estricta. Cuídate y cuida a los tuyos. Usa la mascarilla, por favor, mantén el protocolo de higiene, y recuerda, la situación no está nada fácil. Será entonces hasta mañana. Sintonízanos por carabotarradio.net.